Bueno, aquí estamos en el quinto día de retiro en Las Batuecas. Hoy es un día asturiano, es un día donde ha amanecido fresco, con lluvia. Bueno, llovió un ratito, ahora aflojó y está empezando a salir el sol. Ayer, aquí a mis espaldas, a lo lejos, si se puede ver, por allá lejos, cuando salí por la noche para hacer la digestión después de la cena, apareció un jabalí. ¿Qué les parece? Un jabalí. Y bueno, hay que decir que no es muy divertido encontrarse con uno. Así que me volví a meter, me quedé dentro y dije, voy a esperar a preguntarle al padre Ramón, y si me dice que no pasa nada, no pasa nada. Así que lo que me dijo es que si bien tienen colmillos, no hay que, a ver si me pasé, no hay que preocuparse porque si uno no los provoca, ellos no atacan. Así que nos vamos a quedar con esa idea. Vamos a confiar en el padre Ramón, y si aparece un jabalí, lo saludaré, le preguntaré qué tal sus crías y cosas de las que se le preguntan a un jabalí cuando uno se lo encuentra. A ver qué tal. Hoy por la mañana fuimos más. Estuvo un hermano nuevo que vino a participar, y también vino un chico que viene a veces y esta vez cantó con la guitarra. Muy lindo lo que cantó, me gustó mucho. ¿Sería por aquí? No, me parece, o sí, allá. A ver. Así que hemos hablado estos últimos días acerca de la alquimia, acerca de esta espiritualidad replanteada, entendida de maneras nuevas, de forma que no sea algo pesado. Uno de los temas difíciles, siempre que se trata de espiritualidades, es el tema del placer. ¿Qué lugar tiene el placer? No, no era por aquí. A ver. No, definitivamente no, es para allá. ¿Qué lugar tiene el placer en la espiritualidad? Es decir, uno debe negar toda clase de impulsos y buscar vivir una vida sumamente austera, negándose hasta el más mínimo placer. Por ejemplo, San Francisco de Asís, sabemos que ponía agua y cenizas en la comida que le tocara comer para que no tuviera sabor a nada, y así no ejercitase el placer del gusto y no fuera tentado. El principio de esto es que los gustos por las cosas burdas, por así decirlo, quitan la posibilidad de desarrollar un gusto por cosas más sutiles. Eso no es tan extraño. Por ejemplo, si, ya lo hemos hablado, si yo me acostumbro a comer hamburguesas de esas comida chatarra, digamos, después no voy a apreciar una comida sana porque me va a parecer horripilante, porque la comida chatarra me da un placer inmediato, el placer de los hidratos de carbono y las grasas y los azúcares. Y todos sabemos que si yo ahora me comprase un montón de helado y tartas y cosas así, bueno, obviamente sí, disfrutaría de eso, me lo comería, pero no solo tendría consecuencias físicas complicadas. Sería por acá. A ver. No, más adelante. Sino que además me acostumbraría
a, a algo que es de tan inmediato, efímero. En cambio, aprender a disfrutar de algo que es un placer más sutil, que no trae consecuencias negativas, es mucho más inteligente. He perdido la puerta que llevaba al santuario de San José. Qué cosa rara, ¿eh? A ver si la podemos encontrar. Tiene que ser acá, si no. Entonces, fijémonos, la austeridad no significa privarse de todo y no disfrutar de nada y vivir una vida horrible donde todo sea dolor, donde nada tenga sabor a nada, donde uno viva de una manera siempre desagradable, padeciendo, no disfrutando de nada. Por el contrario, se trata de aprender, como decía Platón, a tener necesidades necesarias y no necesidades innecesarias. Las necesidades innecesarias son aquellas que, bueno, sí, nos dan un placer inmediato, pero nos llenan la vida de estímulos que después se nos complican. Es decir, si yo me lleno la vida de estímulos como los de la gran ciudad, yo voy ahora a Madrid, por ejemplo, o en pequeña escala a Oviedo, donde vivo, y bueno, todo va a ser más rápido que aquí en Las Batuecas. Me decía recién una señora, compañera de retiro, que la saludé porque se va hoy, Ana, un amor de persona, que es una señora que está jubilada y que viene y colabora aquí y que también forma parte del grupo de Amigos del Desierto y que van a venir ahora en unos días, me contaba, con Pablo Dors, que es el que escribió este libro acerca del silencio, ahora no me puedo acordar el nombre, el no sé qué del silencio, muy recomendable, que habla sobre justamente la contemplación. Entonces me decía ella que cuando iba a Madrid, ahora, normalmente llega y empieza a caminar lento y se mueve lento hasta que va encontrando el ritmo otra vez de la velocidad de la ciudad. Y uno no se da cuenta lo acelerado que está hasta que no viene a un lugar donde está más tranquilo. Cuando uno está un tiempo aquí en Las Batuecas, se da cuenta por el contacto con la naturaleza, porque nadie habla, y si hablan para decirnos algo, hablan así como en susurro, no hablan así con voz fuerte, porque no quieren romper ese silencio. Entonces, el hecho de tomar contacto con la austeridad es también una forma de refinar, porque todos sabemos que la sobreabundancia de algo hace que se pierda el sabor de ese algo. Por ejemplo, si yo como un helado de chocolate hoy, va a ser una cosa sabrosísima. Ahora si como uno dentro de un rato y otro más y mañana vuelvo a comer y pasado vuelvo a comer, bueno, voy a perder todo sabor de esto porque me acostumbré. Ya lo como todos los días, es algo más. Entonces la privación lleva también a la capacidad de degustar algo con más profundidad. Entonces, decía Platón esto, de las necesidades necesarias y las necesidades innecesarias, de la intemperancia hablaba él, ¿no? Una persona intemperante es una persona que no se sabe templar, no se sabe preservar, no se sabe cuidar. Entonces, es una persona que se dispersa. Cuando yo me divierto, quiere decir que me vierto, me vuelco en distintos recipientes. En cambio, cuando me invierto, por ejemplo, quiere decir que voy hacia adentro. Entonces, está muy bien divertirse, eso me decía el padre Ramón, porque la vida es también colores y el mismo San Juan de la Cruz halagaba la posibilidad de disfrutar de los colores. De hecho, él escribía poesías acerca de que los pajarillos y que la fuente que emana, la brisa, ¿no? El canto de la dulce Filomena. Aquí he encontrado la puerta, muy bien. Me felicito a mí mismo. El canto de la dulce Filomena. Es decir,
él hablaba de que justamente cuando uno refina su gusto por las cosas, las empieza a disfrutar más. Y parece extraño, todos decimos, si yo, no sé, me ganara la lotería sería feliz, porque tendría mucho dinero y podría hacer lo que quiero, o si tuviera la posibilidad de darme el placer que yo quiero, supongamos venir aquí a Las Batuecas. Bueno, si yo pudiera venir a cada rato, como viene Ana, esta señora con la que hablé, yo me diría a mí mismo, qué feliz sería. Sin embargo, seguramente después de la tercera o cuarta vez que venga, esto que ahora me parece tan extraordinario, se me va a parecer como natural, como más de lo mismo. Y yo voy a empezar a decir, no me alcanza, quiero otra cosa distinta ahora, quiero conocer un monasterio de aquella otra parte del mundo. Entonces, ahí entramos dentro del campo de la mesura. Epicuro, que era el filósofo por excelencia griego, antiguo, de la época de los estoicos y de los cínicos, estaban también los epicúreos y los escépticos. Bueno, los epicúreos eran los que decían, o Epicuro, con su jardín, que así le llamaba a su especie de ashram, de comunidad, él proponía que uno disfrutase de los placeres, pero con medida. Porque él decía, si yo me como 5 tabletas de chocolate, que no existiría el chocolate, ¿no? Pero bueno, 5 tabletas de chocolate, me va a doler la panza, la barriga. En cambio, si me como 1 o 2, voy a disfrutarlo. Entonces él decía, disfruten del placer, pero un placer que no traiga dolor después. Porque si el placer trae dolor después, no es un buen negocio. Entonces él hablaba de un placer con medida, con mesura, un placer que no fuera exagerado. Entonces se cuenta que él, cuando daba sus enseñanzas, sus charlas, lo que hacía muchas veces es decirle a la gente, vamos a tener primero una comilona, vamos a comer aquí tipo orgía, comer todo lo que queramos, beber todo lo que quieran, y de hecho también sexualidad. Se puede tener libremente sexualidad, entonces todos los que estaban ahí presentes tenían esta especie de orgía en todo sentido. No a lo bestia, no a lo romano, sino con esa mesura que lo caracterizaba a él. Una vez que terminaba esto, y digamos que la gente dormiría una siesta, se recuperaría un poco, bueno, después de eso, él les decía, bueno, los encuentro aquí en un rato, vamos a comenzar la enseñanza. ¿Por qué? Bueno, porque él entendía que si la gente tenía necesidades y deseos pendientes, no deseos extraordinarios como crueldad, tipo el Marqués de Sade, sino deseos normales, deseo de comer algo rico, deseo de beber, de bailar, de jugar, de hacer el amor. Bueno, él decía, hagámoslo, y luego de que lo hicimos, esa presión de ese deseo ya no está, y nos podemos aplicar al estudio, por ejemplo, de la filosofía. Porque decía él, si yo me pongo a explicarle filosofía y están todos ahí sentados haciéndole caritas a la chica de al lado, ¿no? O pensando en la comida que les gustaría comer en ese momento, no es buen negocio, decía él, no sirve. Entonces, ¿qué conviene? Que nos quitemos las ganas y luego ya nos aplicamos a lo adecuado. Entonces, un poco se trata de eso. Lo que pasa que, claro, el quitarse las ganas no quiere decir, tipo romano, atracarse de tal manera que uno salga, como los romanos tenían los vomitoriums, que eran los lugares donde el romano, después de comer muchísimo, iba, vomitaba y seguía comiendo. No se trata de eso. Entonces, ¿cómo lo aplicamos en nuestra vida? Bueno, cada vez que tenemos una necesidad que no nos deja pensar, porque tenemos muchas ganas de comer, no sé, una tarta de chocolate, bueno, vamos y la comemos. Y punto.
Cuando le preguntaban a Krishnamurti, que no es santo de mi devoción, acerca de la sexualidad, él decía, ¿por qué todo lo que tocan lo convierten en un problema? Es decir, él decía, la sexualidad es simple, como decir, tenés ganas de comer, comé, tenés ganas de dormir, si tenés oportunidad, dormí, si tenés ganas de hacer el amor, y podés, o sea, tenés con quién, o si no contigo mismo, hacelo, Marcelo, y después descansás, estás bien. Pero si empezamos con, no, pero esto está permitido, a ver, en el inciso 3, apartado 4 de la escritura tal, dice que sí, pero no, porque depende de las circunstancias y se permite solo en el caso de que no sé cuánto, y antes tenemos que hacer el ayuno y purificación tal para que esto realmente funcione y sea permitido, de lo contrario a Dios no le gusta nada. Entonces ahí vemos cómo el pensar demasiado acerca de las cosas que deberían ser naturales las complica. Entonces quizá el placer tenga que ser eso, simplemente lo sencillo. Tengo ganas de comer algo, lo como. Pero claro, si yo me compro 25 chocolates y los tengo ahí en el armario o en la cocina y cada vez que paso me como un pedacito, bueno, me voy a enfermar de diabetes, voy a terminar siendo un obeso, voy a tener problemas de salud. ¿Qué hago? Cuando tengo ganas, de vez en cuando voy, me compro un chocolate y me lo como. El resto del tiempo no como chocolate, aprendo a tener lo que se conoce como austeridad. La palabra austeridad en sánscrito se dice tapas o tapaj con H final. ¿Qué significa tapaj? Bueno, viene de la misma raíz que tellas, que significa fuego. ¿Por qué la austeridad es un fuego? Bueno, prueben ayunar un poco, prueben abstenerse de comer algo rico o de estar con alguien que tienen ganas o de ir a tal lugar a pasear que tenían ganas, a ver cómo se sienten. A que no se sienten llenos de energía. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque esa energía que tenían ganas de aplicar a eso está ahí, contenida, con ganas de realmente aplicarse a eso. A ver las montañas que se ven ahí atrás. Así ven cómo está hoy medio encapotado y lluvioso. Entonces, intentar mesurar un poco nos ayuda a jugar con fuego, a controlar un poco esa energía, porque de hecho, si no la controlamos ni un poquito, lo que pasa es que se desmadra, sencillamente. Si yo, fíjense, Epicuro, que era no sé, el estereotipo o el arquetipo, mejor dicho, del placer, no decía, bueno, disfruten todo lo que quieran, coman hasta reventar, hagan el amor con todo el mundo, beban hasta que se les salgan los sesos. No, él decía con mesura, porque él ya se había dado cuenta que si uno quiere placer, no tiene que pasarse. Donde uno se pasa, pierde el placer. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo me vaya de juerga con mis amigos y bebamos hasta reventar y drogas y no sé qué, si durante una semana después voy a estar con la cabeza hecha polvo y con el cuerpo arruinado? Eso no es placer, eso es estupidez, eso es exceso. Vale más que salga, si quiero salir, no es mi caso porque no salgo ni a la esquina, pero si quiero salir y, no sé, bebo una cerveza con unos amigos, me río un rato, paseo y me vuelvo a mi casa. Entonces uno dirá, bueno, pero eso no es una juerga verdaderamente. Vale, si te gusta la otra, el exceso, nadie te lo impide, hazlo. Pero bueno, después se paga el precio, que el precio es justamente el dolor. El dolor de ese exceso, el arrepentimiento, ¿por qué me bebí tanto? Ahora se me parte la cabeza, debería haber bebido menos, ahora trato mal a todo el mundo porque estoy de mala hostia, porque me pasé. Entonces, ¿por qué no la mesura? Eso es tapaj. Entonces, volviendo a personajes como San Francisco de Asís, San Juan de la Cruz, no es que uno los ve y dice, estaban locos, San Francisco siempre descalzo, aún en la nieve, si le daban deseos sexuales se arrojaba sobre la nieve.
desnudo para que se le pasara, si veía una chica, por ejemplo, o el mismo San Juan de la Cruz, que me contaba el padre Ramón que utilizaba cilicios y disciplina. La disciplina es otra, digamos como un látigo hecho de ganchitos de metal, que uno se lo pega a uno mismo y se desgarra la piel, obviamente. El cilicio es como una especie de cinturón de pinches también, de pinchos de metal, que se clavan en la piel y cuando uno respira le duele como la gran 7. Entonces, eso lo usaba San Juan de la Cruz y lo usaba el padre Cadete, que estaba acá en la ermita del Alcornoque, allá por el 1810 o por ahí, cuando la invasión francesa a España, que también llegó a estas tierras. Bueno, todos ellos lo usaban. Pero me decía el padre Ramón, ellos son hijos de su época. Es decir, Jesús en la época de él se ayunaba, por lo tanto él ayunó. Por más que él era súper liberal y bailaba y cantaba y bebía vino y se reunía a cenar con los amigos y todo eso, y lloraba por Lázaro, su amigo, cuando murió, e iba a una boda, la boda de Canaán, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, como los tiempos cambian, los tiempos de San Juan de la Cruz fueron otros. Y el padre Ramón me contaba que San Juan de la Cruz y toda la cristiandad antigua tenía mucha influencia platónica. Y la influencia platónica, para el que no sepa mucho del tema, Platón más o menos hablaba de dos niveles, dos mundos: el mundo sensible, que sería el nuestro, y el mundo inteligible, el mundo de las ideas. Es como decir, el mundo celestial. Entonces Platón básicamente lo que afirmaba era que vivimos en un mundo sensible, que es como una distorsión del verdadero y mejor mundo, que es el mundo inteligible. ¿Y cómo llegamos al mundo inteligible? Bueno, deshaciéndonos del mundo sensible. Eso decía Platón. Entonces, muchos de los movimientos platónicos, neoplatónicos, gnósticos también, que tuvieron mucha influencia neoplatónica, tendían a mirar a la vida como pecaminosa, negativa y mala. Pero él me decía, el cristianismo hoy en día está regresando bastante a las fuentes. ¿Y cuál es la fuente?, le preguntaba yo. Y él me decía, bueno, la fuente judía. Un Jesús que comía, bebía y bailaba. Además de que ayunaba, porque era su corriente, su tradición, y oraba, iba a las afueras a meditar, a orar. Entonces, él dice, ¿qué hacemos con los 2000 años de influencia platónica? ¿Los tiramos a la basura? No, decía él, son parte de la historia de la Iglesia, son muy ricos y nos ayudan y yo también lo pienso, a interpretar muy bien muchas cosas. Entonces, hay que encontrar como en todo un medio, no decir, bueno, esos que se ponían silicio y otras cosas estaban locos, echemos todo por la borda, todo esto no sirve para nada, es una locura. No, siempre ha habido extremos en todas partes. Entonces, buscar un punto medio. Obviamente el cristianismo no es solo judío, porque estaba helenizado, la influencia platónica es innegable, y yo creo que también en la época de Jesús estaba helenizada la vida, porque Jesús vivía en un mundo donde Alejandro Magno había conquistado toda esa zona y luego los romanos. Por lo tanto, había colonias griegas, ya lo hemos hablado en algún programa, por lo tanto, había estaba Heliópolis, ¿no? Heliópolis o Pentápolis, una cosa así. Bueno, ciudades griegas alrededor de Galilea. Y Galilea era una zona bastante alejada de Jerusalén, donde tenía mucha influencia del mundo griego y poca del mundo, del corazón del mundo judío, que era Jerusalén. Bueno, una serie de cosas que había gimnasio, por ejemplo, en Galilea, y otros sitios que eran propios de los baños públicos, como de los griegos. Entonces, el helenizamiento del cristianismo no empezó con Pablo de Tarso, sino que ya existió desde el mismo Jesús. Entonces, negar lo heleno, negar lo platónico, sería un sinsentido, no valdría la pena. Vale más aceptarlo y vivirlo gozosamente, ¿no? Decir, qué fantástico, puedo interpretarlo todo desde este punto de vista. Y el punto de vista platónico es el que tiene San Juan de la Cruz, por ejemplo.
que es el de el olvido de las cosas creadas, ¿no? Él dice, deja atrás todo lo sensible y entra en el mundo puro, ¿no? El mundo inteligible. Por eso la contemplación, bueno, es un acto platónico. Platón le llamaba la contemplación de las ideas puras. Bueno, es lo mismo. La meditación de los hindúes, en última instancia, es exactamente esto. Es un apagarse a los sentidos para percibir una realidad trascendente. Entonces, cada vez que nos encontremos con la palabra austeridad o nos parezca que la austeridad es una represión o es una limitación que nos imponen o nos autoimponemos, podemos verla de esta otra manera y darnos cuenta de que es simplemente mesurar para que la vida tenga un disfrute mejor, no caer en excesos, los excesos siempre son malos, y recuerden que un ayuno de vez en cuando nos permite que cuando volvamos a comer disfrutemos más de la comida. Venir a un retiro de silencio me permite, cuando regreso a la ciudad, regresar con aires nuevos, ¿no? Tomar distancia para ver claramente todo el cuadro. Si soy un catador de vinos, el catador de vinos de vez en cuando necesita enjuagarse la boca, no sé si es con aceite de oliva, para que se limpie su paladar y pueda seguir catando vinos. De lo contrario, se vicia, ya no siente, todo le parece igual. Entonces, la carencia, la ausencia, la privación temporal y mesurada nos ayuda a encontrar un equilibrio en nuestra vida y a pasarla mejor, básicamente. Aquí estamos, en las Batuecas, con un día con mucha nube, pero bueno, guapísimo igualmente. En un ratito nos vemos.